Y ya con nosotros para presentar Hablemos de Migración, nuestra hermana Elizabeth Veras. Hola, muy buenos días y bendiciones para todos. Quien les habla, Elizabeth Veras, pues quien estará acompañándoles en este nuevo espacio, Hablemos de Migración. Agradecer, pues de verdad, por la oportunidad de poder estar con todos ustedes, todos los radiocreyentes que me dan la oportunidad de llegar a sus hogares y en cualquier lugar que se encuentre para poder compartirles un poco de información. Creo que ante nada, hoy es nuestro primer día donde estaremos compartiendo y quisiera pues de verdad que pudiéramos iniciar como cada uno de nuestros encuentros encomendando este espacio al Creador, y quisiera que lo hagamos juntos, quienes ya nos están escuchando, pues que se unan en un minuto junto conmigo para que oremos juntos, en especial y en honor a este espacio, por los migrantes. Vamos a pedirle a nuestro Creador y a nuestra Madre María que sea ella que interceda por cada uno de los migrantes del mundo, en especial por esos migrantes que se encuentran no solamente por una condición económica, sino huyendo de sus países por condiciones, por ser perseguidos por raza, por temas políticos, por pertenecer a algún grupo social en específico, donde les son violentados sus derechos humanos esenciales. Pedimos a ti, Virgen María, que interceda ante tu Hijo para protegerlos, guiarlos, apoyarlos y mantenerlos con la fortaleza necesaria hasta que tengan la oportunidad de poder regularizarse en cualquier lugar del mundo donde tenga la oportunidad de hacerlo. Gracias, Creador, por este nuevo espacio. Gracias por darnos la oportunidad pues de compartir información, y ponemos en tus manos este espacio para que tú seas nuestro guía y seas tú quien ponga las palabras para poder orientar a toda esta comunidad. Amén. Bueno, pues ya encomendando nuestro espacio al Creador, la verdad es que antes que nada quiero pues compartirle un poquito sobre mí, aunque ayer tuvimos un pequeño encuentro de manera pues que me estuvieron presentando, pero me gustaría la verdad que pudieran conocer un poquito sobre Elizabeth Veras, pues la persona, la hija de Dios, la creyente, también hija de mis padres, esposa, madre, y que he tenido una trayectoria de preparación y por la cual en toda esa trayectoria he trabajado en favor siempre de la comunidad. Y la verdad que esta ha sido una oportunidad extraordinaria y no he titubeado en aceptar para poder aportar un granito de arena a esta gran comunidad de radioyentes. Y antes de hablarle un poquito de mí, quiero pues dejarles por aquí claro que todos los que nos escuchan pueden ir realizando preguntas que tengan, y vamos a tener un espacio para eso en un momento, y esto me va a permitir a mí también tener la oportunidad de crear los contenidos para cada martes, traerle contenido de valor y actualizado en este ámbito migratorio y consular. Y bueno, se preguntarán, ¿quién es Elizabeth Veras? Bueno, pues Elizabeth Veras es una mujer creyente como cualquier otra, hija de unos padres extraordinarios, católicos 100%. Crecí en una familia donde se trabajó para la comunidad a través de los diferentes movimientos. Siempre recuerdo, nosotros somos una familia de 5 hermanos. Yo soy la más pequeña y la única hembra. Y recuerdo cómo mis padres nos llevaban a esta recua de niños cada vez que estaban en reunión de encuentro matrimonial, las reuniones de los consejos de la iglesia. Y de esa misma manera nosotros como niños nos fuimos integrando en los diferentes grupos católicos. En mi caso particular, como decía ayer, pues me crié totalmente con la familia salesiana y es con la cual todavía pues laboro. Ya estando aquí en Estados Unidos, como todos sabemos, es un poco más complejo
pero qué bueno que tengo la oportunidad de pues aportar desde esta vía. Me gradué como abogada en la República Dominicana, en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI. Posterior a eso emigré aquí a los Estados Unidos en el 2009 y aquí tuve la oportunidad, luego de como cualquier migrante, que me tocó trabajar algunos 10 trabajos diferentes, desde factoría, también trabajé como home health aide, cuidando pacientes, trabajé como mucam en hoteles, trabajé como cajera en un supermercado, trabajé como asistente de guagua de escuela, hasta que Papá Dios y la Virgen, luego de mucha oración, me dieron la oportunidad de entrar en una oficina de abogados, un filipino, el señor Emildi Guzmán, a quien grandemente agradezco mi carrera, e inicié aquí como recepcionista. Luego de mucho sacrificio, estudiando el idioma, estudiando y conociendo sobre el ámbito migratorio y consular, pues tuve la oportunidad de pues pasar con él mismo en la oficina a ser su paralegal directa. Aquí iniciaron pues mi parte de especialidad, luego ya de 5 años de graduada, sin haber podido ejercer como abogada. Tengo la oportunidad de ser la paralegal de este abogado de inmigración en el 2012. Ya a partir de ahí, 2 años después, él me dice que estaba lo suficientemente preparada y que siendo abogada en mi país debía ejercer en mi país como abogada de inmigración y pues me llevé de él. Decidí regresar a mi país, a donde tuve la oportunidad de abrir pues mi oficina, Forever Solution, y aquí pues seguí educándome en esta área de inmigración y inicié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, la primera maestría en Derecho Migratorio y Consular que se ha realizado en el Caribe. Soy la primera promoción y pues aquí terminé mi maestría en esta área. Durante esos años de maestría también estuve realizando diferentes diplomados, pues diferentes talleres. También estoy graduada del US Immigration Institute de la Florida para poder trabajar todos los procesos migratorios de los Estados Unidos. Es importante y quiero también dejar claro que aunque soy abogada en mi país, aquí en Estados Unidos solo puedo trabajar como asesora. Puedo trabajar todos los procesos migratorios, excepto aquellos procesos que requieren de presentarse en la corte. Puedo llevar el proceso, pero no puedo presentarme en la corte. Y lo dejo claro porque, ¿verdad?, muchas personas cuestionan esta parte. Sin embargo, esto no quita el valor de pues ser abogada en esta área. Ya en la pandemia, como todos saben, la pandemia ha venido a revolucionar el mundo y esto llevó a que regresara a Estados Unidos, dado que soy casada, tengo una bebé de la cual ha sido un regalo de Dios. Puedo compartirles que tuve 6 pérdidas antes de tener mi niña. Y de manera muy abierta les puedo compartir que mi hija fue concebida luego de que mi esposo y yo nos dimos la oportunidad de participar en el STEAM, que es el Encuentro Católicos para Esposos, y aquí en ese encuentro, luego de nuestra última pérdida, tuvimos la oportunidad de tener nuestra bebé. Fue nuestro regalo. Amaya es una niña arcoíris y luego de tanto sufrimiento, tanta oración, tanto sacrificio y tanta espera, Papá Dios nos bendijo con una niña sana y salva, que actualmente tiene 3 años. Con la pandemia decidimos emigrar. Yo también me identifico con cada uno de los radio oyentes que me escuchan y que han emigrado a este país. Yo también emigré, me tocó iniciar de cero y mi esposo pues también le tocó hacerlo conmigo en la pandemia, porque aunque soy ciudadana y mi hija lo es porque le hice su proceso, mi esposo aún es residente. Entonces en la pandemia vinimos y ya estando aquí, y aunque nuestras oficinas oficiales están en República Dominicana, decidimos establecernos aquí en Pensilvania. Ya tenemos desde marzo pues del 2020
20 radicados aquí en Estados Unidos. Estamos aquí en Pensilvania hace 2 años. Tenemos nuestras oficinas. Y bueno, en mi caso particular no paro pues de seguir actualizando y aprendiendo sobre esta área que ha tenido tantos cambios extraordinarios durante los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, y pues también preparándonos para guiar a cada uno de nuestros clientes en esta área. Les comparto un poquito de mí porque siempre es importante que cada uno de esos radiocreyentes que van a estar ahí compartiendo cada martes puedan conocer la persona que hay detrás de una voz o detrás de cualquier respuesta a las preguntas que espero que puedan hacerme, que con mucho amor y con mucha profesionalidad estoy en disposición de responderles. Así que, pues nada, yo creo que han conocido un poquito de mí en esencia, y pues hoy quiero, más bien he preparado un poquito de información para conocer a qué nos referimos con los temas migratorios y consulares. Para todo el mundo, cuando hablamos de temas migratorios y consulares, solamente nos referimos quizás a un tema migratorio. Y es importante porque sé que esta comunidad es una comunidad que llega a muchas nacionalidades, a muchos países, y poder establecer la diferencia entre el término migratorio y el término consular va a ser de mucha claridad para todos los que se encuentran en un proceso, o incluso los que no se encuentran en un proceso, pero tienen a algún familiar que pudiera tener un proceso. Lo primero que debemos de saber es que cuando nos referimos al término migratorio, vamos a iniciar por ese, nos estamos refiriendo al término de migrar. Y si nos vamos al Evangelio, vamos a ver que la migración, que es cuando las personas se trasladan de un espacio a otro, en este caso, migrar va a ser desde un país a otro. Inmigrar sería de una ciudad a otra cuando lo hacemos dentro de un mismo país. Pero aquí estaremos hablando de migrar, que es cuando lo hacemos de un país a otro. Y le mencionaba que desde el Evangelio podemos ver cómo hay muchos citas bíblicas donde podemos ver la historia de la migración y cómo se dieron estas migraciones, cómo migró el pueblo de Israel. Y podemos, si hacemos una comparación, vamos a ver que desde ese tiempo las migraciones son difíciles y las migraciones han sido por necesidades. Entonces, cuando hablamos de migrar, lo vemos con todas los radiocreyentes que nos escuchan, esos que han decidido migrar a los Estados Unidos por una mejor condición de vida, detrás del sueño americano, porque han sido perseguidos por un tema político, o han sido perseguidos por un tema de raza, algunos también por temas de ¿qué les digo? Por temas de hasta de salud. Sí, pues hay un tema de migración. Cuando migramos, siempre lo hacemos por una necesidad. Y es importante establecer esto. En ocasiones nos vemos en una necesidad de hacerlo hasta de manera irregular y luego ubicar cuáles son las opciones de regularizarnos. Y en otras ocasiones tenemos la oportunidad de hacerlo a través de procesos legales mediante un familiar, un trabajo, algún medio que establezca el gobierno. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con lo consular? Bueno, pues que los procesos consulares son esos procesos que se realizan mediante una entidad de migración, pero en nuestros propios países. Es decir, cuando aplicamos a una visa, cuando aplicamos a un permiso de viaje, cuando vamos a una cita de residencia porque nos ha pedido un familiar, cuando vamos a una cita por un tema de trabajo. Entonces, ahí es lo que llamamos un procedimiento consular. Entonces, validamos, tenemos
Migración es cuando tenemos un proceso migratorio ante un gobierno, porque no solamente migramos a Estados Unidos, sino que podemos en ocasiones migrar a otros países y se hace de un país a otro. Y consular son los procesos que realizamos en nuestros países. Es más bien los procesos que realizamos en nuestro país cuando vamos a un consulado de un país determinado, ¿verdad? Entonces, estableciendo esta diferencia, quiero que ustedes, pues nuestros radiocreyentes, sepan que aquí vamos a estar compartiendo información sobre esos diferentes procesos que podemos tener, pues de manera migratoria para emigrar aquí a los Estados Unidos, también a otros países que pudieran tener la oportunidad y de acuerdo a las mismas preguntas que ustedes nos hagan. Y también podemos ver a los procesos, vamos a estar viendo los procesos consulares y vamos a estar guiándoles para todos esos radios creyentes que pues también van a tener una solicitud de visado o tienen que prepararse para su entrevista de residencia en su país. Entonces aquí se le llama un pues proceso consular. Quiero también hoy, como nuestro primer programa, pues dejar abierto a ustedes que nos compartan a través de nuestro chat preguntas o incluso qué les gustaría que estaremos tratando y dejar claro la estructura. Cada martes estaremos compartiendo un tema pues de importancia, de relevancia y actualidad en esta parte migratoria y consular. Estaremos tratando de que podamos verlo desde la fe y desde de cómo podemos medirlo también desde el Evangelio, para que podamos también evaluar y ver que esto no es algo solo de ahora, sino que también lo hemos visto en diferentes evangelios y cómo podemos adaptarlo a nuestra propia experiencia migratoria. Para mí es importante, de verdad es importante que ustedes puedan hacer sus preguntas, que ustedes puedan hacer sus sugerencias para poder nosotros traer aquí información de valor que les aporte en sus diferentes procesos. Yo quiero contarles un poquito sobre mi propia historia de migración, que aunque se las dije ahorita en mi presentación, pero quiero contarles mi experiencia como migrante. Quizás algunos se pueden identificar. Como les digo, muchas personas entienden que porque han entrado por la frontera, pues no tienen quizás una opción. Algunos que ya han entrado de manera regular y han tardado tanto tiempo en poder quizás establecerse. Y quiero contar mi historia porque si bien que hoy es cierto, pues que ya tengo mi familia, tengo mi negocio, mi oficina, un espacio, no es menos cierto que como cualquier otra migrante, incluso llegué habiendo terminado mis estudios como abogada, me tocó empezar de cero. ¿Y por qué les quiero compartir esta historia o mi historia? La razón por la que lo quiero hacer es porque quiero servir de modelo y quiero también que si a través de mi historia esto puede motivar a que ustedes que me están escuchando y que quizás están sintiéndose desalentados o ya sin fuerzas o queriendo tirar la toalla por lo difícil que les ha tocado pues migrar, pues sepan que no son los primeros, que no serán los últimos y que hay muchas otras personas viviendo su propia experiencia y que sí se puede salir adelante en un país como este donde hay miles de oportunidades, pero también en tu propio país. Quiero empezar desde mi país porque también sé que muchos radiocreyentes se encuentran en sus países, quizás no tienen la forma de emigrar y se enfocan tanto en querer tener la oportunidad de emigrar que no ven a veces las oportunidades o lo que Dios tiene para ellos en su propio país, en su propia ciudad. En mi caso particular, les decía, me gradué como abogada
Trabajo desde muy joven porque, como les comenté, vengo de una familia muy grande, o sea, mis padres son, ¿verdad? Mi papá, mamá, somos 5 hermanos, 4 varones, yo soy la única más pequeña, una familia humilde. Mis padres les tocó en muchos lapsos de tiempos extendidos llevar 2 trabajos cada uno en mi país, República Dominicana, para poder mantener una familia de 5. Mis hermanos, gracias a Papá Dios, tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio también católico e incluso su bachillerato, hacerlo en un internado en el Instituto Agronómico Salesiano de La Vega. Es un instituto salesiano y era también costoso, pero mis padres siempre se empeñaron en que tuviéramos una educación católica. Eso nos llevó a hacer muchos sacrificios. En la medida que nosotros fuimos teniendo, haciendo conciencia de ese sacrificio, y cuando fuimos cumpliendo 16, 17 años, todos fuimos buscando pequeños trabajos que nos permitieran estudiar y trabajar para poder cubrir ciertas necesidades. Recuerdo que siempre he sido emprendedora, trabajé en una farmacia, trabajé en el Palacio de Justicia, trabajé para un banco también. Luego empecé, como viajaba desde muy pequeña, también recuerdo que empecé a vender cositas para tener ahorros, para ir a los campamentos, para poder ir a los viajes de la escuela, que no siempre mis padres podían pagarlo. Y recuerdo que tuve una experiencia trabajando, y siempre la cuento porque muchas personas a veces se limitan a tener un trabajo y a veces no ven o no se permiten identificar los dones que Papá Dios les puso, como establece la Biblia. Es importante dar y de lo mejor de nosotros, identificando nuestros talentos, y esos talentos ponerlos a producir, no esconderlo, como hay una cita bíblica donde se repartieron los talentos y hubo uno que lo enterró porque tenía miedo a perderlo. No, nuestros talentos son para que los pongamos a producir. Entonces, recuerdo que como tuve varios trabajos, un empleador me preguntó que por qué yo tenía alta rotación en mis trabajos. Y mi respuesta fue, bueno, es que cuando entro a los trabajos y no veo oportunidad de crecer y explotar mis talentos y mis capacidades, trato siempre de seguir buscando una nueva oportunidad. Y eso mismo les quiero compartir a ustedes. Es importante que podamos identificar en el lugar que nos encontramos laborando si estamos produciendo, reproduciendo nuestro talento. Y si no es así, ¿qué acción vamos a tomar? Hay que orar y pedirle al Creador que nos ilumine para siempre identificar nuestros talentos y ponerlos a producir y no enterrarlos. Y bueno, se presentó que luego ya de varios trabajos que me gradué, llegó la oportunidad pues de emigrar. A mi madre la pidió su hermana, en esa petición yo estuve incluida, y en este proceso yo estaba incluida como hija menor, pero cuando llegó la cita a mi país ya yo tenía 21 años. Gracias que a las leyes de inmigración, que existe un procedimiento, y esto para si a alguno le ha pasado, si su aprobación de cita, o sea, de caso, fue antes de la mayoría de edad de esta hija menor, usted puede aplicar a un formulario y un procedimiento que le permite pues continuar en el proceso, pero hay que agotar ese formulario y esa solicitud. Y pues tuve la oportunidad de tener un buen asesor que me permitió pues emigrar junto con mis padres, pero ya yo tenía 21 años. No había ejercido en mi área como abogada y me tocó llegar a la ciudad del Bronx en Nueva York. Aquí, pues, como ya saben, no tenía mucho el idioma, no venía de haber tenido buenas posiciones laborales, venía de ser como abogada, y pues lo primero que recuerdo que mi primer trabajo en este país fue en un McDonald's. Bueno, yo recuerdo que duré una semana, dije que no, tengo que buscar algo mejor. Ahí pues se presentó la oportunidad de irme a New Jersey. Me mudé a New Jersey con un hermano que también estaba aquí, y ahí pues inicié a trabajar en una factoría.
Luego me di cuenta que quería estudiar inglés, que necesitaba tener un trabajo distinto y quería estudiar mi área aquí, que era derecho, pero necesitaba el inglés. Entonces empecé a llevar 2 trabajos. Recuerdo un primer turno en una factoría de 7 a 3:30 de la tarde y un segundo turno en otra factoría de 5:30 a 2 de la mañana. Esto me permitió tener un ahorro para poder iniciar los estudios. Como toda migrante, yo también renuncié. Yo también, pues como dicen, me desesperé y cuando tuve el ahorro, en vez de iniciar a estudiar, decidí regresar a mi país. Y allá pues empecé otros trabajos, empecé a trabajar como abogada y estaba pues para iniciar una maestría en Derecho Constitucional. Pero mis padres me hicieron ver que ya me faltaba poco tiempo para que me hiciera ciudadana y me dijeron, hazte ciudadana y luego haz lo que quieras. No pierdas la oportunidad de tener la opción de tener una doble ciudadanía. Decidí regresar y pues aquí empecé a trabajar, hice el curso de home LA o home attender y aquí pues trabajé como home attender. Luego decidí que quería cambiar de trabajo, empecé a trabajar como asistente de guagua de la escuela. Luego me busqué otro trabajo como mucama en un hotel. Luego estuve trabajando decidí que no, ya no quería como mucama en el hotel, entonces me quedé cuidando a un paciente y haciendo un segundo turno en un supermercado. Llevaba los 2 trabajos, pero nunca paré. Recuerdo que apliqué a cientos, no a 10, a 20, a 30, no, a cientos de oficinas, multiservice y de abogados para que me dieran la oportunidad. Pero Dios siempre escucha la oración. Les puedo decir que nunca dejé de pedir con fe y de orar. Y pues papá Dios me bendijo con la oportunidad de tener la experiencia de entrar a esta oficina de abogados. Recuerdo que era pagándome mucho menos de lo que ya yo percibía y yo tenía compromisos, pero yo estaba feliz y agradecida de tener esa oportunidad y lo acepté. ¿Por qué? ¿Por qué lo acepté? Porque como les decía ahorita, yo entendía que yo tenía más talento que quedarme trabajando en el supermercado o solamente quedarme de home attender. Y aunque en principio iba a ganar menos, iba a estar haciendo lo que me gusta y iba a estar desarrollando mi talento. Recuerden que los talentos Dios nos los da y debemos ser responsables de ponerlos a producir. En ese momento fue difícil, ganaba menos, el idioma fue una barrera porque el abogado era filipino, o sea que hablaba el inglés y filipino, no hablaba nada de español. Pero empecé a esforzarme, empecé a coger clases de inglés en la universidad. Ahí empecé el ESL en Hostos Community College, o sea, salía del trabajo y me iba a estudiar. Y ya con 2 cuatrimestres con el inglés ya estaba mucho mejorando. Y esto se lo comento porque es importante. A veces nos cerramos a aprender el idioma y la mejor forma de aprenderlo es practicarlo incluso con nuestros amigos. En el caso de los padres que tienen niños en la escuela, practicarlo con sus hijos, porque es importante. Decidimos migrar a un país estadounidense, ¿verdad? Un país de habla inglesa. Entonces debemos preocuparnos por aprender el idioma, por nuestro bienestar y por nuestro nivel de profesionalidad e incluso hasta por salud, para aprender a desenvolvernos cuando tenemos una cita médica. Muchos nos hemos dejado abarrotar por las herramientas de que ya tenemos un traductor, pero es importante que nos esforcemos en aprender el idioma y los que han migrado recientemente con sus hijos, motivar. Ya en esta parte, a los 3 meses, el abogado me dio la oportunidad de empezar a llevar procesos, a llenar formularios, a trabajar. Recuerdo que me dijo que me hiciera traductora para trabajar las actas de nacimiento. La mayoría de nuestros clientes eran centroamericanos, trabajábamos muchos TPS, muchos waiver, muchos procesos de deportación. Y aquí empecé a enamorarme
de la parte, o sea, de la especialidad en Derecho Migratorio y Consular. La verdad que el derecho migratorio y consular es hermoso. ¿Y por qué les digo que es hermoso? Porque hay una oportunidad extraordinaria, pues, de unir familias, de unir parejas, de dar una oportunidad nueva a las familias para empezar de cero. También da la oportunidad de librar a familias de situaciones, señores, catastróficas, por así decirlo. Yo no les puedo contar o imaginar, y sé que muchos radioyentes escuchándome en este momento, estos radiocreyentes, se estarán identificando el saber por qué fue su necesidad de emigrar, ya sea a Estados Unidos o sea cualquier otro país. Detrás de cada migrante hay una historia. Y cada día, al escuchar sus historias, recuerdo me engranojaba, recuerdo cómo me tocó llorar, recuerdo como muchas ocasiones al orar con mis padres era imposible no interceder en mi oración por casos particulares que llegaban a la oficina y escuchar sus historias era realmente triste y desgarrador. Pero luego que pues identifiqué que al aprender esta área yo también podría aportar, al igual que mi jefe, que mi empleador, pues me enfoqué en eso, empecé a estudiar, empecé a buscar las formas de mejorar el idioma, en buscar la forma de mejorar pues también en esta área, y pues ahí él me da la oportunidad de que me vaya a mi país, pero que siguiéramos trabajando de la mano. Fue una excelente oportunidad, como para mí va a ser algo nuevo. Decidí paralelamente abrir también una agencia de viajes que todavía existe, que se llama Feber, y ha sido como que la contraparte de mi proyecto, ya que cuando logramos un proceso, pues bueno, también le apoyamos con ese viaje de sueños de poder finalmente visitar a su familia o unificar esa familia. Ya regresé a mi país, allá me establecí desde el 2015 hasta la pandemia. En la pandemia mi esposo y yo tuvimos que tomar la difícil decisión de si pasar la pandemia en nuestro país o venir aquí y ver qué iba a pasar. Como todos saben, era algo totalmente incierto, era un futuro que no se podía ver muy lejos y solamente sabíamos lo que estábamos viviendo en este momento. Y pues me tocó nuevamente migrar a los Estados Unidos. Tomamos la decisión, entendimos que era lo correcto. De hecho, hasta el momento seguimos entendiendo que fue la mejor decisión por nuestra familia, por nuestros negocios y por nuestro bienestar, tanto emocional como espiritual. Ya tenemos aquí desde marzo que inició la pandemia. Recuerdo que vinimos en el último vuelo que salió de mi país, de la ciudad de Santiago, un 18 de marzo, y hasta la fecha. Ya nos estamos radicando aquí. Estamos en Pensilvania y honestamente, como cualquier migrante, también nos tocó llegar a vivir con un familiar, y que agradezco de antemano a madrina que nos recibió en su casa. Vivimos 9 meses con ella, viviendo en un comedor literalmente, porque ella tenía un cuarto, en un apartamento de un solo cuarto. Nos dio COVID a los 3. A la bebita no le dio porque yo estuve lactando hasta los casi 2 años de ella, pero no descartamos que lo tuviera, pero no se empeoró. Y bueno, duramos 9 meses ahí. Luego emigramos aquí a Pensilvania, donde duramos 6 meses también viviendo en un cuarto, aunque estábamos trabajando, hasta que Dios nuevamente escuchó nuestra oración y ya tenemos pues nuestra casa, que bueno, no es nuestra porque no la hemos comprado, pero finalmente pudimos conseguir un espacio pues para vivir como familia, nuestro propio espacio, y precisamente en noviembre del año pasado pues ya tenemos nuestras propias oficinas en la ciudad de Bethlehem y Allentown, aquí en Pensilvania. Yo creo que, ¿por qué les cuento todo esto?
Les decía al principio que yo sé que muchos radiocreyentes que me están escuchando en este momento también migraron, también tuvieron situaciones difíciles y quizás hoy es diferente, pero quizás hay otros que todavía se encuentran con 2 trabajos, viviendo en un cuarto, viviendo en una sala, sufriendo porque tienen un familiar lejos. Ante todo, lo primero que debo decirles es que no deben perder la fe. Hay que orar y hay que orar con insistencia, con persistencia, pero sobre todo con fe. Y yo siempre digo que la oración es la herramienta más importante y que no importa de la forma que lo hagas, no importa la hora que lo hagas, hay que orar. Porque Dios escucha nuestras súplicas, nuestras plegarias, pero también hay que agradecer. Los migrantes yo creo que es uno de las grandes, vamos a decir, masas que les toca pedir y agradecer. Y cada día, el migrante agradece porque fue un día más superado, sobre todo aquellos migrantes que aún se encuentran sin un proceso de regularización, que se encuentran con el miedo de que puedan ser deportados por ICE. Entonces, pedimos como migrantes, pero también cada día agradecemos, porque un día más que no pudimos o que no fuimos atrapados por migración, y es una nueva oportunidad que tenemos para identificar cuáles son esas herramientas de manera legal que tenemos para regularizarnos. Entonces, nada, yo realmente quisiera pues que ustedes me acompañen cada martes. No sé si tienen algunas preguntas que hayan hecho a través pues del chat en el día de hoy para que podamos responder. Entonces vamos a ver, me dicen que sí, que tenemos algunas preguntas. Vamos a responder sus inquietudes y de igual forma espero que ustedes también pues me dejen sus inquietudes o sus sugerencias de cuáles temas les gustaría que podamos conversar cada martes, pues para yo poder prepararme de manera bien precisa y responder sus preguntas sobre esos temas. Así que vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos. Gracias, hermana Elisa. Poderoso definitivamente esta introducción en la que te has abierto con tanta sinceridad a todos nosotros. Realmente es una indicación de lo que será o seguirá siendo, porque ya es, ¿verdad?, este programa tan maravilloso que no será solamente información de leyes consulares y migratorias, sino que también será testimonio concreto de vida cristiana, de mujer valiente, guerrera, que ayudará a muchas mujeres, bueno, y por qué no también a nosotros como hombres, pues a levantarnos también con esa fortaleza y esa disposición con la que tú has enfrentado, pues llegar a este país y haber avanzado, aunque haya pasado por tantas situaciones incómodas y difíciles, y en ese proceso, pues mira, qué testimonio puedes dar hoy para que también cada uno de nosotros, hermanos radiocreyentes, podamos también ver que sí se puede, que sí se puede. Esa es la palabra que podríamos decir como conclusión de tu experiencia, porque tu testimonio muestra a muchos que quizás también están teniendo una situación difícil al llegar recientemente a este país, pues sepan que con este testimonio nos damos cuenta que sí es posible, que sí se puede cuando hay voluntad, cuando hay sacrificio y esfuerzo y disposición. Y qué alegría que esto es lo que nos vas a ofrecer, no solamente conocimientos intelectuales de lo que has aprendido, no solamente en la escuela, sino también en tu experiencia, en todo este trabajar en migración, sino también ofrecernos tu testimonio de fe, tu testimonio familiar, porque sabes que llamamos a los martes de las familias,
Y precisamente podríamos decir, pero ¿por qué este programa si no tiene nada que ver con la familia? Y ya tú lo has explicado. ¿Cuánto tiene que ver con la familia? Y más cuando las familias, una gran mayoría de nuestras familias de María Evangelizadora Radio son familias que necesitan unirse, que han pasado o están pasando situaciones, ¿verdad?, de distanciamiento por causa de procesos de migración. Así que cae como anillo al dedo y será un complemento a toda la temática que, como cada martes de las familias en la que oramos por la familia, pues vamos realizando. Así es que, Elisa, de manera reiterada, queremos una vez más darte la bienvenida a esta gran familia de María Evangelizadora Radio, a la cual estoy seguro, cada radio creyente te ofrece y te da junto conmigo una calurosa bienvenida. Y bueno, para no quitarte el poco tiempo que ya nos queda, porque al mediodía tenemos que entrar al momento mariano, quiero inmediatamente entrar a las preguntas que ya han comenzado a llegar. Entre ellas, primero, una felicitación. Es una hermana en anónimo, te da una felicitación y también te da la bienvenida a María Evangelizadora Radio. Y te pregunta que si puedes dar algún ejemplo para entender mejor lo que es un proceso consular. Bueno, básicamente, primero que nada, gracias por la bienvenida y esto es para ustedes, por y para ustedes. Un proceso consular, el ejemplo más básico es una aplicación para una visa de paseo desde su país. A eso llamamos un proceso consular. Es el proceso que se hace mediante un consulado en nuestros países de origen, que puede ser un consulado de Estados Unidos o un consulado europeo o un consulado de cualquier otro país. Como por ejemplo los dominicanos tenemos que ir para ir a México tenemos que tener visa mexicana si no tenemos la americana. Entonces, esa aplicación se considera un proceso consular. Y otro proceso consular es cuando usted lo pide a un familiar, usted tiene un proceso de petición, esa cita que usted tiene en su país para ver si le van a dar la visa de residencia o no, también se llama proceso consular. Entonces, básicamente, espero ahí haber respondido su pregunta. Excelente, claro que sí. Seguimos también con la intervención de nuestra hermana Adalberta Arroyo. Ella comenta y dice: Dios la bendiga enormemente. Gracias, Señor, por ponerla en esta emisora. Amén, amén. Seguimos también con la participación de otra hermana que nos escribe por primera vez y no tenemos su nombre. Si quiere que lo compartamos, en caso de que quiera que lo compartamos, el nombre lo mantenemos en anónimo. Ella dice: buenos días, me han negado mi residencia hace casi 4 años y no he vuelto a recibir más nada. ¿Qué puede seguir? Bueno, en este caso es un poco complejo responder su pregunta porque habría que ver qué tipo de residencia usted solicitó, si fue por matrimonio, si fue un hermano, un padre que le pidió y si usted la solicitó dentro o fuera de los Estados Unidos. Básicamente sería importante poder validar esos datos. Si me lo deja por privado y pues el hermano me lo comparte, pudiera responderle de manera más precisa, porque la verdad que la pregunta fue un poco muy abierta. Exacto, ya cualquier cosa, si quiere comunicarse directamente, o bueno, ella agrega, veo que acaba de enviar otro mensaje, dice: tengo 3 niños nacidos aquí, uno de mis hijos tiene una condición médica, estoy casada con un ciudadano aquí en Estados Unidos. Bueno, en ese caso hay que ver si su herencia fue por su esposo y se la negaron, posiblemente. Hay que ver si usted, cuáles fueron los factores, cómo usted entró, si entró con visa o si entró por frontera, y si cuando entró por frontera lo hizo 1 o 2 veces, porque hay ocasiones, y es importante esta información, que cuando usted cruza frontera una vez puede ser perdonado, pero cuando usted cruza 2 veces, automáticamente tiene un castigo de ley de 5 a 10 años y en ocasiones se puede convertir inadmisible.
Y cuando decimos inadmisible de por vida, es que ya usted no va a tener una opción ni por su esposo, ni por sus hijos, ni por ningún otro medio, porque la ley de inmigración en eso es muy dura, porque es como que usted está violentando 2 veces la entrada por frontera. Exacto, muy bien. Seguimos inmediatamente, a aprovechar porque hay muchas preguntas y el tiempo se nos va rapidito. Dice nuestra hermana Mari Abreu, buenos días y bendiciones. Soy dominicana, ciudadana de los Estados Unidos y estoy pidiendo a mi hermana desde hace 13 años. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Muchas gracias. Bueno, si ya tiene 13 años, posiblemente ya esté a la vuelta de la esquina que pueda tener su cita. Hay que recordar, posiblemente si no hubiésemos estado en pandemia, ya usted tuviera cita, pero como tenemos un retraso de 2 años por el tema de la pandemia, lo más probable es que usted tenga cita para el 2024 para su hermano. Quizás antes, si realmente pues UCIS logra los cónsules que necesita en nuestro país, porque están cortos de personal, pudiera este año, pero lo más probable es que sea 2024, tomando en consideración de que ya tiene 13 años de espera. Correcto, y seguimos inmediatamente con un saludo muy cariñoso de parte de Denise Paulino. Dice: bendiciones, José, para ti y para la hermana Elisa. Necesitamos programas como este. Gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizar y estar con nosotros. Esto, como les decía, es con mucho amor por y para ustedes. Amén. Así es, gracias a Dios. Bueno, seguimos con María Rosario. Ella nos dice: buenos días, ¿puedo tener el teléfono de la abogada para consultarle algo? Bueno, sí, si es para temas de pues en esa parte, si ya pues desean validar cualquier información más personal, pueden hacerlo a través de del número que manejamos aquí, los que están aquí. Sería el número de la oficina. ¿Me escuchas? Sí, sería sí, sí. Sí. Okay. Si quieres, podemos dar a todos los radiocreyentes tanto el número de allá de República Dominicana, como nos escuchan muchos allá, y el de aquí también. Así cada uno pues sabe a qué contacto telefónico pueden dirigirse. Ok, entonces tenemos el número de nuestra oficina aquí, es el 845-507-3212. 845-507-3212. Y en nuestras oficinas en República Dominicana pueden hacerlo al 809-715-1554. 809-715-1554. Entonces, esos números pueden escribir vía WhatsApp, va a ser mucho más rápido que les respondan, sea para alguna pregunta o sea que deseen pues tener cita para evaluar sus casos. Y la verdad es que estamos a la disposición. Y aprovecho eso que menciono de la cita, porque algo que hemos iniciado en este 2023 es que los jueves, el tercer jueves de cada mes, nuestra oficina va a estar dando todo el jueves citas sin costo, pero tienen que haber tenido una previa evaluación. Es para ayudar a esas personas que necesitan un proceso migratorio y que no pueden costear la cita, o incluso le han engañado y puedan probarnos que realmente le han engañado y han pagado X cantidad de dinero. Y nosotros estamos tomando casos pro bonos para poder apoyarle y guiarle en el proceso. Si usted desea aplicar porque realmente no tiene los recursos y necesita esta parte, puede escribir y decir que usted quiere aplicar para ese proceso, y si pasa la evaluación, pues le estaremos atendiendo.
Excelente. Bueno, a la hermana María y otros que estén interesados en los números para comunicarse con nuestra hermana Elisa y su equipo, pues nuestra hermana Maribel lo estará compartiendo en los grupos y así pues puedan comunicarse con ella ya más personalmente para cualquier caso en particular. Y bueno, el tiempo se nos termina y qué pena. Bueno, rapidito, vamos por lo menos una intervención más. Bella Barros te da la bienvenida, hermana Elisa, y dice, y gracias por compartirnos tanta información. Reciba todas las bendiciones desde lo alto. Abrazo fraterno de parte de nuestra hermana Bella Barros. Ay, muchísimas gracias, de verdad, y gracias por sus bendiciones. También comparte una pregunta a nuestra hermana Tina Rodríguez. Dice, buenas tardes, mi pregunta para la abogada. Yo soy ciudadana. Hace un año pedí a mi papá, ¿qué tiempo más le puede durar su viaje? Va a depender el país al que esté pidiendo a su padre, pero aproximadamente una petición de padre duraba... Ella es dominicana. Dominicana, si es dominicana... Aproximadamente, si lo pidió hace un año, quizás unos 2 años más le tocaría esperar por el tema del retraso que tenemos en pandemia, aproximadamente 2 años más. Pero recuerde que si usted es ciudadana, usted con su padre puede optar por el ajuste de estatus. De hecho, recién acabo de subir un video ayer sobre el ajuste, que si usted lo quiere traer para estar aquí, usted puede hacer un ajuste si él tiene visa de paseo. Excelente. Tenemos también la participación de nuestra hermana Yudelka Abreu. Dice, buenos días, una pregunta de migración. Bueno, pero no lo ha terminado de hacer, así que ya posiblemente no haya tiempo para responderla. La tendremos pendiente para la próxima semana. Pero Ana sí tiene ya hecha aquí, formulada su pregunta. Ana Guevara dice, qué bendición tener a la hermana Elisa con nosotros. Y yo tengo una pregunta. Estoy pensando aplicar por mi hermana. Ella es ciudadana, me imagino que quiere decir, y tengo una hija de 15 años. ¿Será mejor que me espere por mi hija? Quisiera me dé un consejo. Yo tengo el TPS, soy salvadoreña. No sé si entendiste la pregunta, sí. Sí, la entendí, claro. Ella tiene las 2 opciones, que su hermana la pida, que es ciudadana, o esperar que su hija se haga mayor de edad para que la pida. Sí, realmente va a ser más rápido el que te pida tu hija. Sin embargo, yo siempre recomiendo iniciar con el primero que tienes a la mano. Uh-huh. Siempre digo, aunque no queramos a veces hablar de la muerte, pero la muerte puede presentarse, una tragedia puede presentarse, o incluso con los hijos. Si tu hermana te pide y el proceso está abierto y te lo aprueban, no importa lo que pase, el proceso continúa. Si tu hija, por alguna razón, tuviera cualquier situación extraordinaria que no pudiera a los 21 años pedirte, entonces ya no tienes opción, o la opción que tiene va a pasar a durar 13 o 14 años más. Espero que hayas podido entender el diagrama. O sea, si tu hermana te pide, duras 13 años, esperas y resuelves. Pero si tu hija te pide, todavía tienes que esperar 6 años más, pero no sabes si realmente vas a poder iniciar el proceso con tu hija. Entonces estarías perdiendo 6 años del proceso de tu hermana. O sea, siempre la opción de iniciar con quien tienes ahora va a ser lo ideal. Excelente. Qué pena que el tiempo se nos ha terminado, Elisa, en este tan importante programa, pero las preguntas pendientes las dejaremos para el próximo martes, y si hay alguna muy importante y muy urgente te enviaremos el contacto y la pregunta para que les responda de manera privada a las personas, y así cualquier situación que sea muy importante dar seguimiento y atender, pues no esperamos, porque el propósito de este programa es poder ayudar a las familias. Y gracias, Elisa. Te invito, si deseas terminar
tu espacio tan especial que ha sido hoy, tan bonito, con ese testimonio que nos ha dado, pues con una oración, pues aunque ya el tiempo se nos ha terminado, te permito por lo menos un minuto más. No, pues agradecer y tomar este espacio para darle gracias al Creador porque nos ha permitido compartir como familia. Agradecida de sentirme desde ya como parte de esta familia y pedirles que durante todo este lapso de esta semana y hasta la próxima que nos volvamos a encontrar, nos bendiga, nos proteja, nos ilumine y no permita que nos falte pues cubrir nuestras necesidades básicas, pero sobre todo mantener la paz en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gracias, Elisa, y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hermanos, sigan con nosotros en la realidad a la luz de la fe, que inmediatamente entramos al momento mariano.